Vamos a compartir una palabra hoy. A ver, diga conmigo, ¿por qué a veces estoy estancado? ¿Por qué a veces estoy estancado? ¿O por qué las cosas de Dios no me funcionan? ¿Por qué las cosas de Dios no me funcionan? Bien, ¿por qué no progreso? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no tengo victoria? Cuando la Biblia nos dice esto, yo quiero que me acompañe a este primer texto bíblico. Lo voy a usar de plataforma para comenzar a predicar y de ahí en más vamos a ir avanzando en todo lo que tiene este mensaje. Romanos capítulo 8, versículo 37. Romanos 8, 37, Nuevo Testamento. Y oiga bien qué es lo que dice la palabra del Señor. ¿Lo tiene posicionado? ¿Se encontró la palabra? Así dice la palabra del Señor en Romanos 8, 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién es el que nos amó? Jesucristo. Y dice que somos más que vencedores. No dice que vamos a vencer. Alguien que supera el grado de ser más que vencedor. Amén. Ya como digo, es toda la victoria nuestra. Es toda la victoria nuestra. Quiero ir al libro de Jueces, Antiguo Testamento, capítulo 6, versículo 1 al 10. Y acá complementamos la introducción al mensaje. Libro de Jueces, capítulo 6, versículo 1 al 10. Y usted va a ver que a través de esta clara enseñanza, porque muchas veces pasan cosas que por ahí no son demasiado agradables o aceptables, pero todo tiene un porqué y un para qué en el Señor. Dios mío, todo tiene un porqué y un para qué en el Señor. Cuando lo tenga, me avisa por favor. Ubique Jueces capítulo 6, versículo 1. Damos lectura en nombre del Señor y dice así: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra, hasta llegar al desierto de Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ya lo veo, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Diego dijo, innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel. Diego mío, empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo así: así ha dicho el Señor Dios de Israel, yo los hice subir de Egipto, yo los saqué de la casa de servidumbre, yo los libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que los afligieron, a los cuales también los eché de delante de ustedes, y les di la tierra de ellos. Y les dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no le teman a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes habitan, pero no habéis obedecido a mi voz. ¿Cómo termina la lectura? Y no, digo mío, y no habéis obedecido a la voz de Dios. Vamos a empezar con una comparación y con una explicación. Número 1. Hicieron lo malo. Digo conmigo, hicieron lo malo. Hicieron lo malo. Vamos a empezar con eso y vamos a entender qué significa todo este mensaje. Hicieron lo malo. ¿Y qué es hacer lo malo? El versículo 10 de lo que hemos leído lo explica. No obedecieron mi voz, dice Dios. ¿Y cuál es la voz? La respuesta es la Biblia. Digo conmigo, la Biblia. La Biblia. Digo conmigo, la Biblia. La Biblia Es la voz de Dios. es la voz de Dios. O sea que Dios habla por la Biblia y también habla por quién más. En Jeremías 26, 4 y 5. No lo busque porque no me va a alcanzar con el recorrido. El tiempo avanza, después usted ve el video y lo va a tener al alcance de su mano todos los días hasta la semana que viene. Y a su nombre. Jeremías 26, 4 y 5 dice así: les dirás pues, así ha dicho Jehová,
si no me oyeres para andar en mi ley, la cual puse ante ustedes, para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído. Diga conmigo, Dios se preocupa. Dios se preocupa. No, Dios se preocupa Dios se preocupa por hacernos escuchar por hacernos su voluntad. su voluntad. Dios se preocupa Dios se preocupa para enseñarnos para enseñarnos de cómo oírlo. cómo oírlo. Pero está en nosotros Está en nosotros el querer el querer o el no querer. o el no querer. Ahora sigo. Usted recuerda cómo estaba Israel, arruinado totalmente. Ahora, dice también la Biblia, en Jeremías dijimos, los cuales habéis oído. Entonces, tanto la ley de Dios y la Biblia son una misma cosa. Pero la Biblia se hace escuchar a través también de una autoridad delegada por Dios, que son los profetas de Dios. Diga conmigo, siempre Siempre Dios nos va a hablar, Dios nos va a hablar. no cara a cara, No cara a cara. porque eso sería imposible. La Biblia dice que hablar con Dios cara a cara sería peor que hablar con el sol. A ver, usted siempre le pregunto, ¿cuántos grados tiene el sol? Millones de grados, ¿verdad? No existió jamás y no va a existir quien se pueda acercar al sol. ¿Por qué? Porque queda derretido, consumido, ¿sí? Por la altísima temperatura de millones de grados que tiene. Los que han estudiado un poco de física, realmente en los contextos de los maestros y profesores dice eso. Nadie se puede acercar al sol. Ahora, si el sol es poderoso por la temperatura y la cantidad de miles de grados que tiene, imagínense qué tanto poderoso es el que lo fabricó. Así es. Decirle, tenés que entender un poco quién es tu Dios. No, así no, mire, si usted va a estar con la manita en los bolsillos, yo no tengo problema en tenerlo hasta mañana. Total, yo vivo cerca, tengo auto, así que no tengo problema. Decirle que te están hablando. Decirle, cambiame la cara de 44-40. Decirle. No, porque algunos más que cara parece el curso de febrero-marzo. Y a su nombre. Seguramente porque está mal. A ver, era cara, decirle, tenés cara de Israel en ese tiempo. Así tenía la cara, porque ellos estaban mal. Pero, a ver, el problema siempre queremos echarlo sobre el más bueno. Por favor, le voy a pedir al siervo del fondo que venga para acá adelante. Yo quiero que la gente que tiene fe en esta noche se me conecte a la palabra que Dios le está dando y a su nombre. Escuche, entonces tanto la ley de Dios y la Biblia son una misma cosa. Pero la Biblia se hace escuchar a través de una autoridad delegada, ya sea un pastor, un apóstol, un profeta, un maestro de la palabra. Ahora, Dios con su palabra provoca varias cosas en un hombre o en una mujer. La Biblia dice en el libro de 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, la palabra de Dios tiene la capacidad de enseñar. Por ahí es donde se conoce lo bueno y lo malo. Diga conmigo, Dios no solamente te pide que lo aceptes en tu corazón, sino que Dios se va a encargar de enseñarte. Levante la mano derecha. Diga conmigo, camino de lo bueno. Diga conmigo, camino de lo malo. Eso es para ejemplificar un poco. A ver, el bien y el mal está cerca nuestro. ¿Sí? Bien, sigo. O sea que la palabra de Dios tiene la capacidad para enseñar y para ir donde se conoce lo bueno y lo malo. También dice que tiene la capacidad de redarguir. ¿Qué significa la palabra redarguir? La palabra redarguir significa que la Biblia tiene la capacidad de rebatir o confrontar argumentos. ¿Y qué tipo de argumentos? Los que no son de Dios. Pastor, todo el mundo miente, pero Dios redarguye eso y dice que los mentirosos se van al infierno. Cayó el mensaje. ¿Cuánto hemos sido mentirosos? Nadie. La mentira no tiene piedad. Yo te digo por qué. Porque nos enseñaron que hay mentiras piadosas. La mentira no tiene piedad porque la mentira te lleva a darle la espalda a Dios. Así sea chica, sea microscópica o sea como una montaña. La mentira no tiene medidas. Es mentira y punto. Por eso que a mí me cae muy mal cuando a alguien le pregunto algo y me miente. Porque el que miente, paro sigo. ¿Lo digo o no lo digo? ¿Qué dice la Biblia? Que el que miente es hijo del diablo. Y a su nombre cayó por completo. Bajó, aterrizó el mensaje ya. Sigo.
La palabra redarguir significa confrontar o rebatir argumentos. Ahora, ¿se entiende lo que hace la palabra de Dios? Pastor, Dios está en todos lados y no hace falta ir tantos días seguidos a la iglesia. ¿Cómo redarguye la palabra? Hebreos 10:25. No dejando de congregar como algunos tienen por costumbre, sino viendo que aquel día se acerca, exhortándonos unos a otros. O sea que el ser humano tiene la habilidad de fabricar una idea y piensa que eso está bueno. Y cuando aparece la palabra de Dios te dice lo tuyo es pésimo, no es bueno. Diga conmigo, la palabra de Dios le pincha el globo a los que fabrican muchas ideas para autojustificar lo malo que hacen. Porque nunca la persona quiere quedar expuesta delante de Dios. Porque cuando viene la palabra de Dios, lo primero que hace, ¿cuántos han tenido alguna vez un estudio de tomografía? Nadie se saca una tomografía, qué bueno. Bueno, el día que te la saquen, vas a ver lo que te pasa. Primero que te meten adentro de un tubo, y ese tubo empieza a soltar ruidos. Y el resultado de la tomografía es que todo lo que pase en el escáner del tomógrafo se descubre hasta lo ínfimo que hay adentro tuyo. Y si Dios tiene que pasar ese escáner, se descubriría todo lo que está en nosotros. Y hay un escáner espiritual que se llama Espíritu Santo. Y aunque usted no lo vea, hay otro escáner que se llama Palabra de Dios. Y a su nombre. Ahora, dice que también no solamente enseña, redarguye y corrige. ¿Qué corrige? Corrige lo que está mal o torcido en la vida cristiana. Por ejemplo, ¿está preparado? ¿De verdad están preparados? ¿Sí? ¿Alguna vez alguien viajó en avión acá? Nadie viajó en avión. ¿Qué problema? Bueno, entonces nadie quiere viajar en avión. Una de las cosas que lo primero que hacen cuando cierran la puerta del avión, te piden que te ajustes el cinturón. Si no, el avión no despega. Hasta que todos no tengan abrochadito el cinturón, no se mueve el avión. Decirle, abrochate el cinturón, que vamos a despegar. Una de las cosas que hace la palabra para corregir, por ejemplo, pedirle plata prestada a un hermano y no devolvérsela. Usted lo pidió y se lo estoy entregando. Usted me dijo que le dé y yo le doy. Llegar a la hora del mediodía o de la noche, hola hermano, ¿cómo anda? Lo venía a visitar. Si querés visitar a alguien, anda a la hora en que no estén sirviendo un plato de comida en la mesa. Porque eso se llama avivada. Y los vivos con el Dios de los cielos no caminan. Pedir plata prestada y no pagar, después desaparece de la iglesia y a su nombre. Después terminan peleados. Los peores amigos se dividen por cuestiones de plata. Entonces, si usted no tiene plata, haga algo. Vaya, trabaje y gánese honestamente y honradamente lo que necesita y cubra los gastos. Y si no tiene, bueno, quédese hasta que Dios le provea. Pero Dios no provea hasta que usted no se mueva. Porque yo todavía, casi 42 años de ministerio, nunca vi caer billetes del cielo. Decirle, si vos estás esperando billetes del cielo, seguir haciendo cola y fila, pero acomodate porque te va a llevar unos cuantos miles de años eso. Y a su nombre. Ahora, corrige lo que está mal y lo que está torcido. Pedirle plata a los hermanos y no devolverle. Ir a visitar a los hermanos a la hora del almuerzo. Y también hace algo más la palabra de Dios. Instruye en justicia. Esto significa no solo enseñar lo que está escrito, sino supervisar y ayudar que los principios y mandamientos bíblicos sean el camino por donde transiten los pies de todos los creyentes o cristianos. Hay veces dice, el pastor me parece que me está persiguiendo. No, no, te está persiguiendo solo. ¿Sí? ¿Usted nunca le tocó hablar con una persona que se persigue sola? Todos lo atacan, todos están en contra de ellos, todos tienen algo. A ver, es la sombra de su conciencia. ¿Paro o sigo? Porque el que no tiene muchas veces los trapitos limpios, todos son los que están en contra de uno. Y a veces uno no es tan víctima como pareciera. A veces somos más victimarios que víctimas. Y a su nombre. Y bueno, solo hay un Dios en los cielos. Sigo. Ahora usted sabe lo que es la palabra de Dios, sabe por medio de quién Dios habla y por medio de quién hace llegar sus mensajes. También sabe qué efecto provoca el poder de la palabra de Dios en un hombre o en una mujer. Pero volviendo al libro de los Jueces, capítulo 6,
El pueblo de Dios no quiso escuchar las palabras de Dios, que Dios hablaba. ¿Y por qué no querían escuchar a Dios? Yo, una de las cosas que esta noche les voy a mostrar, ¿por qué no querían escuchar a Dios? Si usted sigue conmigo en el libro de Jueces, capítulo 21, versículo 25. Es cortito, búsquemelo. Acá le voy a dejar que me alcance. Jueces, capítulo 21, versículo 25. ¿Por qué el pueblo de Dios no quería escuchar a Dios? ¿Por qué a veces la gente no quiere escuchar a Dios? Tiene libro de Jueces, capítulo 21, versículo 25. Mire lo que dice. Y en estos días no había rey en Israel. Y cada uno hacía lo que bien le parecía. A la gente le gusta hacer lo que mejor a ellos les parece. Y todo está lindo hasta que chocamos contra la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios, le voy a decir algo, no es una lista de prohibiciones. Yo cuando llegué a los caminos del Señor, estaba en la cárcel, y una de las cosas, que yo fumaba 4 atados de cigarrillos por día. Así que a los fumadores les pasaba el trapo. 3 atados de jockey, más papelillo y tabaco. En total, alrededor más o menos de 80 cigarrillos por día fumaba. Me levantaba fumando y me acostaba fumando. Era un esfuerzo caminando, lleno de humo. Era una nube de tabaco y de alquitrán mi vida. Pero yo así, la primera vez que fui a la iglesia, llevaba el atado acá en el bolsillo. Y después dije, no, me van a mirar el bolsillo, me van a ver el atado. Entonces no lo llevaba ahí. Y llevaba algunos cigarrillos sueltos, para que no se den cuenta. Ahora, qué ignorancia y qué torpe era el tipo, ¿no es cierto? Porque cuando alguien fuma, usted pasa al lado y le hace... Y ya sabe que el tipo fuma. Porque lo tiene impregnado en la ropa, y aunque se cambie la ropa y se eche perfume, peor todavía. Se siente más el olor al alquitrán y nicotina. Y si no se siente en la ropa, se siente en el pelo. Y a su nombre, decirle que está a tu lado, pie de la arriba y por el cigarro. Entonces, una de las cosas que en este tiempo cada uno hacía lo que mejor le parecía. Pero digan conmigo, así estaban, así vivían y así les iba. Dice que en esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Por este gran motivo no querían escuchar a Dios, ni tampoco escuchar a los profetas de Dios. Por este motivo hacían lo malo y por este motivo empobrecían en la más profunda miseria. Y por esto eran atacados una y otra vez. Y por este motivo, cada vez que parecía que lograban acomodarse un poquito, les caía el golpe destructor y devastador. Y les robaban en la cara, a cara descubierta. Les robaban las tierras, les robaban las cosechas, les robaban los ganados y todo lo que estaba al alcance de Madián. Y no dejaban nada, ni para vestir, ni para comer. No existía la paz y Dios no podía hacer nada. Estaban estancados, estaban empobrecidos, estaban deprimidos, estaban todo para atrás y Dios no podía hacer absolutamente nada. Ahora pregúntele, ¿usted no enseña que Dios es todopoderoso? Yo te enseño que Dios es todopoderoso. Decirle que está claro, Dios es todopoderoso. Pero a veces, ¿por qué estamos tan mal? Porque una cosa es pasar necesidad y otra cosa es estar en la miseria. Así es. Es no tener ni para ir al baño un pedazo de papel higiénico. Y a su nombre. Ahora usted piensa que eso es de Dios, no es de Dios. Le ayuda a predicar, no es de Dios. Dios mío, no es de Dios. Ni es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2 dice que es buena, agradable y perfecta. Y estar en esa condición no es nada bueno, no es agradable, ni es perfecto. Entonces, ¿por qué la gente está así? Y le hablo de la gente que está dentro de la iglesia y no de los que están afuera. Y a su nombre. Entonces, descubrir el motivo de por qué a veces estamos enredados en una telaraña de problemas. Problemas que son innecesarios, problemas que no los manda Dios y problemas que tampoco los tira el enemigo de tu alma. Y entonces, ¿de dónde viene? Usted sígame va a descubrir quién es el autor o la autora de toda esta historia. Y lo que está escrito, diga conmigo, está para cumplirse. No, decirle que está para cumplirse. Ahora, ¿cómo dijo usted, pastor? Dios no podía hacer nada. ¿Y por qué? Porque hacer lo malo, sabiendo que está mal, eso ata las manos de Dios y desata las manos del diablo. Verlo dentro de medio, no lo veo, no está de eso.
Diga conmigo, hacer lo malo, sabiendo que está mal, ata las manos de Dios y desata las manos del diablo. Pastor, para tanto, no, y me quedo corto. Y a su nombre. Porque después la gente dice, ¿y Dios a dónde está? Ay, hermano, yo voy a la iglesia, el evangelio, los pastores, no sé, conmigo no pasa nada. Es que vos no vas ni para atrás ni para adelante. Decirle, te caíste en el pozo de tu estancamiento. No. Sacudir al que está adelante con todo, que yo te sé cómo representar lo que viene. Decirle, estás en el pozo de tu estancamiento. Por eso que no vas ni para atrás ni para adelante. Y decirle, pasan los días, la semana, los meses, los años, y la misma historia. La misma historia y la misma historia. Y a su nombre. Ahora, miren, dice Santiago 4:17. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Y cuándo usted sabe hacer lo bueno, Mariano? Cuando el pastor ya te enseñó lo que era bueno. Cuando haces lo contrario, ya aprendiste a hacer lo malo. Te dice, vení todos los días que hay culto a la iglesia. Bueno, sí, yo voy, pero bueno, no hay que ser tan fanático. Después cuando estés tapado por 4 montañas de problemas, yo te voy a decir, no hay que ser tan fanático. Y que ahora el que no es fanático te saque la montaña de encima. Y a su nombre, y a su nombre. Porque yo aprendí hace tantos años que no hay otra manera, que no hay otro camino y que no hay otra vida mejor que andar con Dios. Problemas van a existir y van a venir. El tema es que nunca yo sea la fuente de mi propio problema. Decir, a veces nosotros somos, decirle, los fabricantes de nuestros propios problemas. Y en la lucha, y yo la verdad, hermano, no sé, acá todo el mundo danza en el desierto, yo no siento nada, porque no querés. Simplemente porque no querés. Pero por ese camino hay un destino, si querés te profetizo cómo termina. Gaby, ¿vos llegaste bien a los caminos del Señor? ¿Y por ahí podías seguir mucho tiempo? No, no es cierto. Estaba en la lona. Creo que así llegamos todos. Nadie llegó bien. Y ninguno llegamos por ser buenos. Los que son buenos ya están en el cielo con el Señor. Nosotros todavía tenemos que rendir unos cuantos exámenes. Decirle al que está a tu lado, unas cuantas materias te quedan todavía por aprender con el Señor. Ahora, escuchen. El pecado a sabiendas, el pecado consciente, te separa totalmente de Dios y te pone de espaldas a Dios. Y te pone en las garras de tu peor enemigo. ¿Ahora Dios es el que provoca esto? No. Diga conmigo, no. Esto lo provoca el libre albedrío. El elegir lo que a mí me parece y no lo que a mí me conviene. Diga conmigo, muchas veces elegimos lo que a nosotros nos parece y no lo que mejor nos conviene. Mire, hay gente, y yo me he encontrado, y yo era uno de esos. En la vida hemos sido tan rápidos, tan veloces, tan sinvergüenza para la maldad, que pensamos que con esa avidez y con esa piolería, cuando venimos a los caminos del Señor, pensamos que a Dios lo vamos a enganchar de la nariz, lo vamos a llevar como el torito a la rural. Y ahí nos pegamos el peor de los chascos. Porque toda la viveza mundana delante de Dios es estiércol. Por eso el apóstol Pablo dice, todo lo que he vivido lo tengo por basura. Y ahora me proyecto a un nuevo camino en Dios. Tenemos que aprender que toda la maldad con la que hemos vivido, cuando venimos a Dios, no nos va a servir para nada. Porque esa facultad y esa escuela no era la de Dios. Era la que tenía el diablo y este sistema de este mundo. Pero ahí nos encontramos con algo, que muchas de las cosas que hacíamos no las podemos hacer. El fruto de la maldad y de la violencia es repugnante a los ojos del Señor. Porque nosotros no somos bendecidos por el fruto de la maldad. Nosotros somos bendecidos cuando en verdad Dios nos bendice. Y yo te voy a meter en la palabra de Dios y te voy a enseñar cómo es la bendición de Dios. Primero, que la Biblia dice que la bendición de Jehová no entristece, ni con ella acarrea tristeza tampoco. Diga conmigo, Dios bendice, sin ponernos mal. Ahora, una de las cosas que cuando hacemos lo malo le damos la espalda a Dios y nos ponemos en la garra a nuestro peor enemigo. Esto es lo que provoca las malas decisiones. Por eso dice que cada uno hacía lo que mejor le parecía en Israel, pero así también les iba. Ahora, este famoso Madián, ¿quién es? Madián, o qué hay hoy en este año 25 con este famoso Madián. Escuchen.
El nombre Madián significa territorio de conflicto, lugar de juicio, sitio de contiendas, terreno de pleitos, ataques constantes y guerras diarias, ambiente de discusiones, violencias y amenazas. Y encima el terror, el miedo y el espanto habría abrazado los corazones de todos los judíos y de todas las judías. Les estaba costando muy caro haber resistido a Dios y desobedecerlo y hacer lo que mejor les parecía. El cielo se les cerró por rebeldes y desobedientes. Mire lo siguiente. Deuteronomio 28, 23 al 25. Oiga lo que dice. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti será de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos te escaparás delante de ellos. Serás vejado por todos los reinos de la tierra. ¿Cómo es posible que haya cristianos o cristianas viviendo en esta misma condición? Diga conmigo, bajo cielos cerrados. Bajo cielos cerrados. Es muy fácil echarle la culpa a los presidentes de turno. Pero yo le voy a decir algo. Desde que yo tengo vida y existencia en esta Argentina, habré visto pasar de 15 a 18 presidentes. Desde Ilía, Balbín, Alfonsín, muchos de ustedes ni habían nacido. Y le puedo decir algo. Ningún presidente o presidenta me trajo un sueldo o un plato de comida a mi casa. Si yo no me lo ganaba con mi lomito, aunque sea por el camino bueno o el camino malo, nadie me daba un solo billete. Así que decirle, recostate en Dios, recostate en Dios. Entonces el problema es el siguiente. Dios le dice, ¿ustedes me quieren desobedecer? Ningún problema. ¿Ustedes quieren hacer la suya, jugar su partido propio? Ningún problema, háganlo. Pero yo también voy a tener una actitud. Le cierro los cielos y le cierro la tierra. Le hago una pregunta. Si usted viviera del campo, de la cosecha y del ganado, y tuviera el piso de fierro, ¿qué semilla germina y crece? En este mismo piso. Usted puede tirar todas las semillas que quiera, pero acá no va a crecer nada. ¿Por qué? Porque no es el terreno adecuado. Y el terreno no me lo pone Dios, al terreno lo elijo yo. ¿En qué terreno quiero vivir? Y a su nombre. Ahora, dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Deuteronomio 28, 15. Existen para el ser humano, creyente o no creyente, 2 caminos en la vida de los seres humanos. Diga conmigo, puede ser ateo, testigo de Jehová, cristiano evangélico, cristiano católico, o no cree ni en él mismo. Pero aunque crea o no crea, hay 2 caminos delante de los seres humanos. Toca a tu vecino y decirle, solo 2 caminos. Solo 2 caminos. Mire, dice así, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, dice Dios, yo he puesto delante de ti hoy la vida, el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Esta es la gran diferencia. Alguien que está mal le pregunta a otro que anda bien. ¿Y vos cómo andás? Bien. ¿Y cómo te van las cosas? A pesar de todo, bien. ¿Tenés lucha? Sí. ¿Y te va bien? Sí. Porque una cosa es vivir bajo la voluntad de Dios y otra cosa es vivir bajo la propia voluntad. Bien. Cuando yo vivo bajo mi propia voluntad, le digo, Dios, para mí vos no existís y no me interesa nada de lo tuyo. Pero la semilla que siembro es la semilla que cosecho. Así es. Siembro indiferencia, indiferencia. Falta de respeto viene. Decir, vamos a arrancar los yuyos que sembremos. Decirle de vuelta, vamos a levantar los yuyos que sembremos. Y estaremos viviendo lo que hemos sembrado. Por eso yo bendigo a los que vienen nuevos en este camino, en este tiempo, porque hay algo
lo mejor que le pudo pasar en su vida es haberse encontrado con el Señor. Y no se van a arrepentir jamás. Va a haber días buenos y días malos, porque los seres humanos, ninguno se libra de eso. Pero una cosa es pasar la tormenta en el acorazado de Dios, y otra cosa es pasar la tormenta a pechito solo en la vida. Cuando tengo a alguien que me defiende, el que me defiende hace que la tormenta pase por debajo de mis pies. Cuando no tenés a Dios de tu lado, la tormenta te la agarrás de pecho. Decirle, te viene a tu pechito. Por eso que andás así. O andás bien o andás mal. Es sencillo. Y es sencillo ver. Elías, vos, ¿cómo te Elías, le digo siempre. David, es sencillo ver quién anda y quién no anda con Dios. Mírale solamente la cara. Algunos más que cara tendrían un... La condición de vida de un ser humano, varón o mujer creyente o no, se conoce de lejos por cómo vive y qué situación lo rodea. Se conoce por sus grandes derrotas y fracasos, por sus grandes ruinas desastrosas, o por la paz y la prosperidad y la felicidad y la fortaleza que proviene de Dios. Nuestro mayor enemigo, nuestro peor enemigo, violento y destructor, no es el diablo, señores. Decir, no es el diablo. Decir, olvídate de decir que el diablo, no, acá no tiene nada que ver. Escuchen, no es el diablo. Son las decisiones que tomamos al obedecer toda la palabra de Dios o al rechazarla y despreciarla. Usted y yo tenemos que aprender algo que es muy fácil de lo que está. Llena tu cabeza, de eso vas a hablar, y de lo que hables es lo que vas a vivir. O sea que lo que pensás es lo que hablas, y lo que hablas es lo que vivís. ¿Estás mal? No esperes tener buenos días. No esperes que tu casa avance. No esperes que tu casa crezca. No esperes que haya armonía, paz y felicidad. Yo he vivido una vida donde mi casa era la sucursal del infierno. Insultos, amenazas. Claro, como usted viene de una novia, usted nunca le pasó esto. Más que matrimonio, éramos dos enemigos armados hasta los dientes. Y a su nombre. Claro que usted viene de una escuela donde eran todos mansitos en su casa. En mi casa no volaban platos, volaban cuchillos, volaban sartenes, martillo, fierro, de todo. Por eso sé de dónde Dios saca al hombre, cuando el hombre quiere ser sacado por Dios. Y sé a dónde queda el hombre que no quiere ser ayudado por Dios. Y a su nombre. Y una de las cosas, el infierno no es el que está abajo, sino a veces la vida de dos personas o de una familia bajo un mismo techo. Y lo peor es eso. Y a veces queremos disimular lo que está mal, Eli López. Y lo que está mal no se puede dibujar. Se podrán dibujar, y con mucho amor y respeto a las damas, las verrugas que ustedes les salgan por los años, con un buen maquillaje. Pero la realidad de vida humana no se puede maquillar, porque más tarde que temprano se descubre. ¿Estás bien? Un día voy a pasar a las 1:30 de la mañana a ver qué escucho. ¿Cuánta alabanza escucho de tu familia bajo tu techo? Y que te va de acá, y que te saco los trampos, y que te tiro todo afuera, y que te vas ahora, y te pongo la perimetral. ¿Paro o sigo? ¿Paro o sigo? ¿Paro o sigo? Estoy hablando acá, ¿estamos bien o estamos mal? Y a su nombre. Escuchen, lo que está en tu cabeza es lo que vas a hablar, y lo que vas a hablar es lo que vas a vivir. Lo que está en tu cabeza, lo vas a hablar. Y estamos mal, estamos en tiempos difíciles. Para Dios no hay tiempo difícil. Para Dios es todo fácil. Ah, claro, usted habla porque... No, hablo porque le creo a Dios. Y porque cada día lucho con este cuerpecito y con esta cabecita para hacer lo que Dios me manda y no hacer lo que yo quiero. Y a su nombre. Dice, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos en una planta de espinas, ni tampoco espinos en una planta de uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo les pido? Y a su nombre. ¿Dios quiere tu mal? No. Yo mismo lo provoco. Dios te hizo nacer para vivir una buena vida. Hay gente que dice así, pero yo no veo los cambios. Dios no es tu sirviente ni el hijo de una criada para que te haga lo que vos querés y en tu tiempo. Todo es perfecto en el tiempo de Dios. Todo es bueno en su voluntad.
Y Dios te está probando que cuando te dé lo que vos querés, le pegás el portazo y te vas. Por eso es que Dios todavía no te suelta lo que estás esperando. Tocame alguno, tocame alguno, tocame alguno. Por eso Dios no te suelta lo que estás esperando. Y Dios es perfecto en probarnos en la espera y la paciencia. Así es el tema. No se duerma, mija, que estamos en el culto. Dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que robaba ya no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no constringas al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Efesios 4, 22, 32. Con Dios, haciendo su voluntad, todo va mucho mejor que dándole la espalda. ¿Me entienden? Amén. Decide cómo estamos. ¿Cómo estamos? ¿De frente a Dios ¿De frente a Dios o de espaldas a o de Dios? espaldas a Dios? Miren lo que dice cuando uno hace la voluntad de Dios. Proverbio 17:1. Escuche. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. Amén. Hay gente que dice: si yo tuviera plata, si tenés plata y no tenés a Dios, Así es. Tal cual. lo tuyo explota en cualquier momento. Amén. Tal cual. Es una granada sin seguro. Estalla cuando menos lo pensás. Así es. Es mentira que la plata hace feliz al hombre. Acá dice lo contrario. Mejor es un bocado seco de pan en una mesa de paz, y no un gran banquete con peleas, discusiones, insultos, amenazas y gritos. Amén. Y a su nombre. ¿Cuántos quieren salir corriendo cuando empiezan las discusiones en una familia? Amén. Y no, ¿por qué va? Hay que venir para acá, hay que se meter en familia. La palabra podrido también es bíblica, así que por eso la dice. Amén. Todos dicen: con permiso, nos vemos, chao. Se arruinó el asado. Se arruinó la cena. ¿Y sabe por qué la gente es así? Porque la ausencia de Dios en sus corazones lo hace como son. Así es. De acá sale lo que hay acá. Y cuando Dios está conmigo, le pone freno a todo lo que no debo hablar. Y a su nombre. Gloria. Mire lo que sigue diciendo. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Así es. Amén. Ni aún el diablo te va a hacer la guerra cuando tus caminos sean correctos delante de Dios. Pero cuando vos querés hacer tu propio camino, ya no hay Dios que te defienda. ¿Es así, Miguel? Es así. Hay algo que le ata la mano al Dios Todopoderoso, y es que vos estés de espalda a Él. Así es. No hay manera de que Dios te pueda ayudar. ¿Por qué vivir comiendo las migas y las obras del diablo cuando usted puede estar sentado a la mesa del rey? ¿Por qué andar destruido en amargura cuando Dios te busca para darte paz? Hoy tendrás que hacer una elección, una inteligente decisión desde lo profundo de tu corazón. Yo espero particularmente que esta decisión sea inteligente. Tu elección: o te quedas con Madián en la cueva de la maldición, o te decides a vivir una vida segura o seguro, en paz, bendecido, bendecida por el Dios Todopoderoso. Mejor es lo poco que Dios que lo mucho con el diablo. Así es. Y termino con esto. Y si mal os parece servir a Jehová, un hombre de Dios lo dijo: elijan ustedes hoy a quién van a servir, sea los dioses que sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca, que dejemos a Dios para servir a otros dioses. Josué 24, 15, 16. A los que están en el camino del Señor, nunca le va mal. A los que sacan un pie,
ya le empieza a ir mal. Así es. Bartimeo estaba ciego. Todos escuchamos oír de la historia del ciego Bartimeo. Pero cuando usted oye la historia del ciego Bartimeo, dice que Bartimeo estaba al costado del camino. Usted va a decir, ¿y qué tengo que ver yo con los ciegos? Muchas veces nos tropezamos como alguien que anda ciego. Y nos golpeamos innecesariamente. Y de eso también un día tendremos que dar cuenta a Dios. Porque si ni un cabello de nuestra cabeza cae sin ser contado por Dios, si una hoja de los árboles de todo el mundo no cae sin que Dios lo permita, todas nuestras obras y hechos son anotados constantemente en el libro eterno de los cielos. Y de eso no tendremos escapatoria. Mejor es con Dios que mejor con nuestra propia voluntad. Lo mejor está por venir, iglesia. Pero está al alcance de su mano. Está lo que usted quiera pensar, lo que usted quiera hablar y por donde usted quiera vivir. Cierren sus ojos en esta noche. El Dios bueno, el Dios grande, el Dios todopoderoso, el Dios sanador, misericordioso, el Dios proveedor, el Dios omnipresente, el Dios omnisciente, el Dios de los siglos, el Dios de los cielos. Nunca cambió. Fue el mismo de esta historia con los judíos. Es el mismo de hoy. Es el que viene por ti. Lo que tú pienses es lo que hablas y lo que hablas es lo que vives.